Continuando con la temática planteada al inicio de la formación, hoy trabajaremos un tema indispensable, como todos los que hemos trabajado hasta el momento, y es el que tiene que ver con la bioseguridad en granjas avícolas. Vamos a compartir la pantalla para dar inicio al tema propuesto para la sesión del día de hoy. Recuerdo, el nombre del programa es Criar gallinas ponedoras con alimentación alterna para producir huevos semicriollos. Recuerdo, mi nombre es Milton Guerrero Hoyos, zootecnista egresado de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, haciendo parte del programa de atención a población víctima como instructor pecuario. Centro Agroempresarial y Acuícola Regional Guajira. Entonces, venía comentando, el tema a trabajar hoy es el que tiene que ver con la bioseguridad en granjas avícolas. ¿Qué es la bioseguridad? Es definida como un conjunto de normas, ¿sí?, que se deben realizar en una granja avícola porcina, una granja agrícola, una granja integral, cualquiera que sea el tipo de explotación, deben ser implementadas normas de bioseguridad. Se deben cumplir estas normas de manera obligatoria, ¿sí? Hay que darle un estricto cumplimiento. ¿Para qué hay que cumplir las normas de bioseguridad? Más adelante vamos a ver cuáles son esas normas de bioseguridad. Hay que cumplirlas para evitar la entrada de enfermedades al interior de los galpones, en el caso de las gallinas ponedoras, evitar la entrada de microorganismos patógenos que transmiten enfermedades, ¿sí? Entonces, dice que debemos implementar estas normas para garantizar la sanidad de las aves, para garantizar que las aves en todo momento se encuentren sanas, ¿sí? Dice la calidad del pollo y del huevo también que consumimos. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de bioseguridad. Conjunto de normas de estricto cumplimiento que garantizan la sanidad de las aves, la calidad del pollo y del huevo que consumimos. ¿Listo? Con esto obtenemos una granja eficiente y progresiva. Dice, menores serán los costos de producción, ¿sí? Se reducirán los gastos en drogas y tratamiento y se disminuirán las mortalidades si implementamos buenas normas de bioseguridad y las hacemos cumplir de manera obligatoria. ¿Listo? Entonces, si garantizamos que las aves están sanas, obviamente no hay que realizar ningún tipo de tratamiento curativo, ¿sí? No hay mortalidades. ¿Listo? Y por ende, pues, la eficiencia productiva será mucho mejor. Entonces debemos implementar plan de bioseguridad que garantice la calidad del pollo y del huevo en el caso del sector avícola. Vemos que el sector avícola está dividido en dos productos comercialmente hablando, que son el pollo de engorde y el huevo en el caso de las gallinas ponedoras, ¿sí? Nosotros nos vamos a referir exclusivamente al de la gallina ponedora, cuyo producto final es el huevo. Entonces, implementamos programas de bioseguridad en la granja que garanticen la calidad del pollo y el huevo y la inocuidad de estos alimentos, ¿sí? Sean productos limpios, de excelente calidad. Repetimos que con esto reducimos los costos de producción y contribuimos a alcanzar la competitividad. Cuando yo ofrezco al mercado un producto en excelentes condiciones, yo puedo competir, ¿sí?, con otras empresas que también lo hacen. Pero si yo ofrezco un producto, un huevo mal presentado, ¿sí?, un cartón de huevos donde los huevos tienen sospecha de que estén
mala calidad, pues obviamente voy a tener una diferencia o a tener una desventaja en comparación con las granjas que sí implementan los planes de bioseguridad y ofrecen al mercado un producto en excelente estado. Entonces, según la resolución 1183, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, dirigida a personas naturales y jurídicas dedicada a la producción avícola en granjas comerciales, ¿sí? Esta resolución define la bioseguridad como un conjunto de medidas y acciones que se deben tomar para evaluar, evitar, prevenir, mitigar, manejar y o controlar las posibilidades de riesgos y efectos directos o indirectos que puedan afectar la salud humana, el medio ambiente, la productividad o la producción agropecuaria. Entonces, esta es la finalidad de la bioseguridad, reducir riesgos, ¿sí? De entrada de enfermedades, ¿sí? Que puedan contagiar a los animales y estas enfermedades pueden afectar la salud humana, el medio ambiente, la productividad o la producción agropecuaria. Entonces, normas de bioseguridad que debemos implementar para obtener un producto de excelente calidad, ¿sí? Incluyen desde el control de ingreso de personal, ¿sí? De vehículos a la granja, mantener aves de una sola especie dentro de la granja, un error que cometemos con mucha frecuencia, que se comete con mucha frecuencia en las producciones agropecuarias, en las fincas, donde hay galpones, donde hay porquerizas, es que tenemos, además de la especie que estamos explotando con fines comerciales, llámese cerdo, pollo de engorde, gallinas ponedoras, además de estos animales, tenemos la gallina criolla, tenemos el cerdo criollo, tenemos otro tipo de animales que también son fuentes de contaminación. Entonces, una de las medidas más importantes o una de las normas de más estricto cumplimiento en cuanto a bioseguridad es mantener aves de una sola especie. Si voy a tener un galpón de gallinas ponedoras, debe ser solamente de gallinas ponedoras. No debemos tener ni gallinas criollas, ni patos, ni pavos, ni cerdos, ni pollos de engorde, ni codornices. Si vamos a explotar gallinas ponedoras, que solo existen en la granja, gallinas ponedoras, no otra especie, porque son un vector de contaminación o una fuente de contaminación. Entonces, otras medidas de bioseguridad, aseo y desinfección, ¿sí? Con esto evitamos la transmisión de enfermedades, ¿sí? A través de estos animales que vemos acá en la pantalla, en el centro de la diapositiva. ¿Listo? Otra medida de bioseguridad, darle buen uso a la mortalidad. Esto se llama mortalidad, ¿sí? El que tiene aves, el que tiene ganado, se le muere ganado, el que tiene cerdo, se le muere cerdo. Es inevitable que ocurran muertes, ya sea por accidente, por enfermedades, pero esa mortalidad debemos darle un uso, ¿sí? Dentro de la granja. Recolección del material producido por las aves, la excreta. La excreta de las gallinas se llama gallinaza. ¿Sí? Entonces, darle un buen manejo a este estiércol. ¿Listo? Aquí también realizar excelentes planes de vacunación dentro de la granja, ¿sí? Orientado obviamente por un profesional, un médico veterinario o un zootecnista. Los procedimientos de bioseguridad deben estar en combinación con una efectiva desinfección y un programa de vacunación y medicación con el objetivo común de reducir la carga microbiana a niveles no infecciosos. ¿Sí? Este es el objetivo de la desinfección, ¿sí? Y de los programas de vacunación. Reducir al máximo
estos microorganismos patógenos causantes de enfermedades dentro de una granja. Por ende, si reducimos estos microorganismos, vamos a tener animales sanos. ¿Listo? Entonces vemos en el siguiente cuadro la cantidad de bacterias que pueden existir en un metro cuadrado, ¿sí? Cuando realizamos y cuando no realizamos proceso de desinfección. Aquí vemos estado de la caseta o galpón. Y aquí al frente vemos la cantidad de bacterias que podemos encontrar en un metro cuadrado. Dice, cuando desalojamos el galpón, cuando despojamos el galpón, la caseta de las aves que ya han cumplido su ciclo, ¿sí? Una vez sacamos esas aves, podemos encontrar hasta 50 millones de bacterias en un metro cuadrado. En un metro cuadrado, una vez sacamos las aves, podemos encontrar 50 millones de bacterias. Empezamos el proceso de aseo y desinfección. Lo primero que debemos hacer es recolectar toda esa gallinaza. Recuerden que hablamos en el tema anterior del material de cama. Esa gallinaza revuelta con ese material de cama. Una vez salen las gallinas, las aves han cumplido su ciclo. Entonces, debemos recoger ese material de cama. Más adelante miramos qué hacemos con él. Entonces, sacamos, recolectamos, como vimos acá en la diapositiva, en esta, recolectamos. Después de recolectar, realizamos un lavado con agua, un lavado a fondo. Cuando realizamos ese lavado, vemos que disminuye la carga bacteriana en ese metro cuadrado. Ya pasa de 50 millones de bacterias a 20 millones, solamente con recoger el estiércol y lavar el galpón. ¿Listo? Bueno, lavado solo con agua. Dice, después del lavado con agua y detergente, ya incluimos un producto, ¿cierto? Ya la carga se baja de 20 millones a 100.000 bacterias por metro cuadrado. Luego que realizamos ese lavado con agua y detergente, realizamos la desinfección. Utilizamos productos, ¿sí? Como yodados, formaldehídos, ¿sí? Yodo, formol, cloro, ¿sí? Cuando realizamos la desinfección, vemos que baja la carga de 100.000, de 100.000 a 1.000. Vea qué pasa con el proceso de desinfección. Después que salen las aves, pasan de 50 millones de bacterias en un metro cuadrado, pasan a 1.000, ¿sí? Entonces, vea la importancia de realizar un buen proceso de aseo y desinfección. Ningún desinfectante va a erradicar todas las bacterias a cero, pero sí las disminuye casi al 99%. Entonces, vean la importancia de la desinfección. Aquí una nota al final de este cuadro dice, 1 gramo de heces de gallinaza puede contener 1.000.000 de partículas virales suficientes para infectar 1.000.000 de aves. Entonces, vean que debemos darle un buen tratamiento a esas heces. Al momento de salir ese lote que ha cumplido su ciclo. Entonces, nosotros, ¿para qué realizamos dentro de una granja o implementamos las normas de bioseguridad? Nosotros podemos obtener un certificado como granja biosegura, ¿sí? Nosotros tenemos un certificado de granja biosegura y el producto que obtenemos en la producción avícola, que es el huevo, puede tomar un valor agregado, un producto inocuo, un producto limpio. ¿Sí? Obtenemos un registro, una certificación sanitaria como granja biosegura. ¿Listo? Dice aquí que este registro nos garantiza que nuestro producto es limpio, inocuo, de excelente calidad. Este es el certificado que obtenemos cuando nosotros cumplimos normas de bioseguridad en nuestra granja. Claro, para nosotros poder obtener el certificado debemos dirigirnos al ICA, recibir la visita
el señor, el funcionario del ICA nos orienta sobre qué normas debemos cumplir para ser certificados. Luego que vuelve la visita, nos da un plazo, un tiempo para nosotros poder cumplir con esos requisitos. En la segunda visita que hace el señor del ICA, puede verificar que hemos cumplido con esos requisitos, con las normas de bioseguridad, y puede certificar la granja como biosegura. ¿Listo? Entonces, ¿qué medidas debemos tener en cuenta para garantizar que se cumplen las normas de bioseguridad en una granja avícola? Tener una excelente infraestructura. En el tema anterior habíamos hablado de cómo se construye una granja avícola, ¿sí? Las instalaciones, el galpón, la orientación de la granja, de los galpones, perdón. Dice, control de entradas. La granja debe estar delimitada con una cerca perimetral. Control de movimientos internos por medio de los registros. Yo debo estar registrando, ¿sí?, qué está sucediendo dentro de la granja, qué está sucediendo con respecto a los movimientos, a las mortalidades, suministro de alimento, ¿sí?, la producción. Control de salidas, que sale de mi granja, huevos, mortalidad, que sale de mi granja. Todo eso debo tenerlo dentro de los registros. Bueno, entonces seguimos con la resolución, el ICA, ¿sí?, que nos dice que nos muestra recomendaciones para poder certificar nuestra granja como biosegura. En cuanto a las instalaciones físicas, la granja deberá estar alejada como mínimo 2 kilómetros de otras explotaciones, centros de acopio, carretera, basureros y cualquier fuente de posible infección o contaminación. Habíamos hablado en el tema anterior, ¿sí? Mínimo 2 kilómetros entre una granja y otra, ¿sí? Entre una granja y un centro de acopio, entre una granja y las carreteras, entre la granja y basureros, que son fuentes de contaminación. Es tener mínimo esta distancia, de 2, 3, 4, 5 kilómetros. Aquí vemos en este cuadro, ¿sí?, ya más detallado, más específicamente, cuáles son las distancias mínimas que debe haber. Por ejemplo, en este primer cuadro dice, entre una granja avícola comercial y centros poblados, centros urbanos, 2 a 3 kilómetros. Entre granjas ponedoras, ¿sí?, entre granjas de gallinas ponedoras, entre una granja de gallina ponedora y otra granja de gallina ponedora, una distancia mínima también de 3 kilómetros. ¿Por qué tanta distancia si todas están cumpliendo con normas de bioseguridad? Porque no sabemos qué plan sanitario está implementando el vecino en su granja. Entonces, lo ideal es que estén bien distanciadas. Pueda que las granjas del vecino estén sanas, pero pueda que sean resistentes a una enfermedad. Entonces, si el virus llega de esa granja a la mía por medio del viento, se pueden enfermar las aves que tengo en mi granja. Entonces, la distancia mínima entre granjas de gallinas ponedoras es de 3 kilómetros. La distancia dentro de la granja entre un galpón y otro debe ser de 20 metros. ¿Sí? Si yo en mi granja tengo 5.000 gallinas en 5 galpones, cada uno de 1.000 gallinas, yo entre galpón y galpón debo tener una distancia mínima de 20 metros. ¿Listo? Eso es lo que se refiere a granjas de gallinas ponedoras. Entonces, aquí vemos otros ejemplos entre granjas de pollo de engorde, granjas de pollitas de recepción o pollitas para el levante, granjas de gallinas ponedoras y granjas de pollitas en levante, granjas de pollo de engorde, cuál es la distancia, aquí vemos al frente, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, entre granja y granja, la distancia mínima debe ser de 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Pero dentro de mi granja, si tengo varios galpones, la distancia mínima debe ser de 20 metros. Habíamos hablado en el tema anterior de las instalaciones, la granja avícola, de
que deben tener sus cercas perimetrales, ¿sí? Cercas perimetrales es cerca externa, cerca en la parte exterior, ¿sí? ¿Para qué las cercas externas o cercas perimetrales? Para evitar la entrada de personas ajenas a la granja, de vehículos ajenos a la granja y para evitar la entrada de animales ajenos a la granja. Pues dices, las cercas perimetrales deben ser de mallas o muros, ¿sí? Que rodeen completamente la granja con una altura mínima de 2.15 metros, ¿sí? 2 metros 15 centímetros, la altura de la malla o de los muros que están protegiendo mi granja, ¿sí? Con mallas, muros, también pueden ser con barreras naturales, con cercas vivas. Dice, y un claro entre el cerco y las naves o los galpones por lo menos de 20 metros, ¿sí? Entonces, 20 metros la distancia entre la cerca perimetral y los galpones, ¿sí? Mínimo 20 metros. Vemos aquí también, vemos aquí el cerco perimetral y aquí vemos la distancia entre el cerco perimetral y los galpones, ¿sí? Esta distancia mínima de 20 metros, lo recomendable. ¿Listo? Barreras vivas, barreras naturales, rompevientos para evitar la entrada de vientos contaminados, ¿sí? Para favorecer las temperaturas al interior de la granja, de los galpones. ¿Sí? Entonces dice, cuando utilizamos cercas vivas, ¿qué son las cercas vivas? Dice, son plantaciones lineales separadas usualmente de 3 a 5 metros de distancia dependiendo de la especie. El propósito primario de las cercas vivas es controlar el movimiento de los animales y de la gente, evitar la entrada, además de su función principal de servir como barrera, el nombre lo dice, cerca o barrera viva. También tienen doble funcionalidad, además de evitar la entrada de animales, de evitar los vientos contaminados, también pues proveer leña, ¿sí? Dependiendo del tipo de especie que utilicemos. Proveer leña, forraje, alimentos, o actuar como cortina rompeviento y enriquecer el suelo dependiendo de la especie que se utilice. Entonces, vemos que esas barreras vivas son multifuncionales. La más común que nosotros conocemos, la cerca viva más común nosotros conocemos, es la de single, la de limoncillo, ¿sí? Es la más común, es la más utilizada, ¿sí? En los casos de proteger granjas avícolas. Otra norma de bioseguridad es evitar la entrada de personas ajenas a la granja. Para eso debemos tener una cerca perimetral, ¿cierto? Con avisos, ¿sí? Con avisos que muestren la prohibición. Y dice, alto, prohibido el paso, área restringida por control sanitario. ¿Listo? Entonces, dice, ¿dónde debe estar la zona de entrada? Lejos de los galpones, ¿sí? Lejos de los galpones. Documentar en la bitácora o el registro el nombre de las personas que ingresan con su número de documento y número de teléfono. ¿Por qué hay que registrar las personas que llegan? Porque en el caso de que se me lleguen a enfermar las aves, las gallinas ponedoras, y nosotros descartamos todas las fuentes posibles, entonces nosotros debemos empezar a verificar si la persona que vino llegó contaminada o no. Entonces, por eso que nosotros debemos registrar la visita, ¿sí? En el caso de que esa persona haya sido la que contaminó las aves que encuentro en los galpones, pues nosotros debemos restringir el ingreso de otras personas, ¿cierto? Porque de pronto vienen también contaminados y vienen a enfermar a los animales. En la granja se debe permitir el menor número de visitantes posibles. Aquí me van a disculpar el término, pero nosotros debemos volvernos egoístas al momento de recibir visitas. Si las personas no tienen un objetivo de visita a nuestra granja, es mejor que no la dejemos entrar, ¿sí?
nosotros debemos limitar, restringir el ingreso de personas o vehículos a nuestra granja. Entonces, cuando es necesario que ingresen personas o vehículos, los vehículos pues sí es un poco más usual la entrada, por lo que deben ingresar alimentos, deben sacar el producto final que es el huevo. Entonces se hace pues obligatorio su ingreso. Pero entonces al momento de ingresar nosotros debemos desinfectar ese vehículo, como lo vemos aquí en esta diapositiva anterior, ¿sí? Por medio de un arco sanitario. Si no contamos con un arco sanitario, lo podemos desinfectar también con una bomba manual, una bomba de espalda. Entonces dice, toda granja debe tener equipo de aspersión para desinfectar los vehículos que entren o salgan con una bomba de presión, además de contar con tapetes sanitarios ubicados estratégicamente. Entonces, arco de desinfección para los vehículos y tapetes sanitarios o pediluvio. Este pediluvio es de muy fácil elaboración, ¿sí? Entonces, un galón, una pimpina de 20 litros, se le hace un corte transversal, un corte, ¿sí? Que quede 2 tapas iguales y ahí podemos suministrar o diluir el producto desinfectante. Podemos utilizar las 2 tapas, una con agua sola y otra con producto desinfectante diluido como el yodo. En el agua sola, ¿qué hacemos? Metemos las botas para retirar toda suciedad de tierra, barro, ¿sí? Y después pasamos a sumergir, ¿sí? En el pediluvio o en el tapete que contiene el producto desinfectante, alrededor de unos 15-20 segundos. Y ya podemos ingresar, o sea, a la granja o sea, a los galpones. ¿Listo? Entonces vemos método de desinfección por aspersión, ¿sí? Vemos que en los vehículos se desinfecta todo, ¿sí? Todo lo que esté expuesto, que es llantas, guardabarros, costados, todo se desinfecta en el vehículo. Vemos la desinfección por medio de aspersión, ya no es por medio de una bomba, sino por medio de una manguera, ¿sí? Dice, la entrada y salida de todo vehículo propio o ajeno debe cumplir con la tarea de lavado y desinfección. Vehículo, llámese carro, llámese camión, llámese moto, llámese bicicleta. Si va a entrar a la granja, debe por obligación acogerse a la desinfección. Baños deben contar con área para ropa usada, casilleros para dejar calzado y objetos personales, áreas de regaderas, área limpia y con ropa, calzado de trabajo para ingresar a la granja. Ya habíamos hablado en el tema anterior, la importancia de los baños que cuenten con uniforme para las personas que van a ingresar a los galpones, ¿sí? Entonces, una recomendación para ducharse es usar agua caliente en climas templados y fríos. El personal debe acogerse también a las siguientes normas de bioseguridad. Utilizar el pediluvio, aquí habíamos pediluvio o lavabotas, este que vemos acá, ¿sí? El vestuario debe contar con ropa propia para cada persona que vaya a ingresar, o sea, para los trabajadores, o sea, para los visitantes. Realizar la ducha o el baño, ¿sí? Habíamos hablado de que tengan ropa en la granja para utilizarla, ¿sí? Dentro de la granja. En la entrada debe acogerse las personas también a la desinfección de sus calzados, ¿sí? Y debe registrarse en el libro de visitas, lo que habíamos comentado ahorita. Volvemos a repetir, deben limitar las visitas, Si la entrada es absolutamente necesaria y si el visitante va a entrar en contacto con los animales, la granja debe contar con dotación, overoles, botas para los visitantes y el personal que labora en la granja. Ya lo hemos dicho. Este overol debe ser de material desechable o de fácil lavado y desinfección, que va a ser reutilizable, pues hay que lavarlo una vez lo desocupan las personas que se lo ponen.
Dice, para poder llevar a cabo este punto, la granja debe contar con la infraestructura requerida, baños adecuados debidamente ubicados en la zona que corresponde. Ya lo habíamos hablado. Entonces, las personas somos las que más transmitimos enfermedades, ¿sí? No es porque estemos enfermos, sino que estamos expuestos, ¿sí? Pasamos por basureros, pasamos por partes contaminadas, por basureros, por charcos de agua donde hay bacterias, virus, y esos bacterias y virus que cogemos en el ambiente lo podemos llevar a la granja por medio del pelo, de las uñas, de las botas, de la ropa, del reloj, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos limitar las visitas, porque las personas somos las que más transmitimos enfermedades. No, vuelvo y repito, no es porque tengamos las enfermedades, porque las desarrollemos, sino porque las cargamos. Cargamos los microorganismos patógenos. Entonces, realizar el proceso de aseo y desinfección. La elección de un desinfectante, debe garantizar que sea eficaz, ¿sí? Que se asegure un control efectivo de todos los microorganismos patógenos, virus, bacterias y hongos, ¿sí? Un desinfectante que sea seguro, tanto para los operarios, que no sea un desinfectante que cause algún tipo de alergia, ¿cierto? Más sin embargo, nosotros debemos estar protegidos con guantes, caretas, ropa ideal para, para realizar el proceso de aseo y desinfección, gafas, guantes. Entonces, para evitar pues que el producto desinfectante nos tenga contacto directo con la piel. ¿Listo? Entonces, que sea seguro el producto desinfectante, tanto para los operarios y los animales, el medio ambiente, y que no sean corrosivos, inflamables. Y pues que obviamente sea de un costo asequible para el productor. Entonces, con la limpieza y desinfección prevenimos y erradicamos enfermedades. Los desinfectantes actúan sobre los microorganismos, rompiendo sus paredes celulares, desactivándolos, inhibiendo su metabolismo y alterando su multiplicación. Cuando nosotros aplicamos productos desinfectantes, destruimos los virus, los microorganismos, y evitamos que se multipliquen. Para esto debemos utilizar productos que sean de amplio espectro, que tengan largo tiempo de efecto, ¿sí? Que el efecto sea bastante grande, ¿sí? Y que sea eficaz frente a una amplia gama de microorganismos que ataque virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Entonces aquí un protocolo de limpieza y desinfección, ¿sí? Una vez sale el lote que haya cumplido su etapa productiva, que haya llegado, en el caso de las gallinas ponedoras, podemos estar hablando de 80 a 100 semanas de producción, cuando sabemos que el lote ha cumplido su ciclo, cuando la producción ha disminuido. O si tengo 100 gallinas y ya tienen 80, 100 semanas, 2 años en producción, y pues de esas 100 animales, pues ya no estoy recolectando 80, 90, 70 huevos, sino que la producción es mucho menor, ¿sí? Entonces ya no es rentable, ya las animales pues han cumplido su ciclo y hay que cambiarlas, que reemplazarlas por unas nuevas, si deseamos seguir con la producción avícola. Entonces, han cumplido su ciclo, vamos a cambiar el lote, vamos a meter un nuevo lote. Hay que realizar un proceso de aseo y desinfección del galpón. Lo primero que hay que hacer es cambiar el material de cama en su totalidad, independientemente de que no tenga olores, independientemente de que esté en buen estado, que no haya humedad, hay que cambiar la cama, porque los animales que vienen nuevas, bien, son animales que tienen menos edad y por lo tanto el sistema inmunológico, ¿sí? Las defensas son más bajas. Listo, entonces cambiar la cama en su totalidad y reemplazarla con material nuevo
en cada lote. ¿Listo? Habíamos hablado del material de cama del cisco o la viruta. El cisco es la cascarilla de arroz y la viruta es el aserrín. Entonces debemos cambiarlo. ¿Listo? Cuando vamos a ingresar el material de cama nuevo, debemos desinfectarlo con 2 o 3 días de anticipación. Pero hablemos de la desinfección. Entonces, cambiar el material de cama en su totalidad y reemplazarla con material nuevo en cada lote. Realizar una buena desinfección y flameado. Ya habíamos hablado anteriormente que para bajar las cargas bacterianas hay que recolectar el material de cama. Hay que lavar a fondo, ¿sí? Hay que utilizar un producto detergente y después un producto desinfectante. ¿Listo? Entonces nosotros también podemos flamear lo que está haciendo el operario en este momento. Flamear o quemar, ¿sí? Con un flameador todos y cada una de las partes del galpón, ¿sí? Dice limpieza y desinfección de cortinas, techos, mallas, comederos, silos o equipamiento para el almacenamiento de alimentos, tanques, bebederos. Todo se desinfecta, absolutamente todo. Listo, respetar el tiempo de retiro o descanso del galpón. Una vez salen las aves que han cumplido su ciclo, nosotros debemos realizar procesos de aseo y desinfección. ¿Listo? Está entre 1 y 2 semanas. ¿Sí? Luego de que se realice ese proceso de aseo y desinfección, lo recomendado es esperar 3 semanas luego de haber desinfectado. ¿Listo? Un periodo de descanso para que los microorganismos, virus, bacterias puedan ser destruidos en su totalidad. Si el lote anterior presentó un desafío sanitario, si el lote anterior tuvo X o Y enfermedad, el descanso debe ser estricto y prolongado, más amplio. ¿Listo? Porque los virus y las bacterias pueden quedar en el ambiente. Limpiar zonas externas al galpón, ¿sí? Zonas aledañas deben permanecer limpias para evitar los roedores, para evitar los animales silvestres, para evitar animales salvajes, también se puede decir, que puedan estresar a los animales o puedan transmitirle enfermedades. ¿Listo? Entonces, otra norma de bioseguridad es el control de plagas, llámese roedores o insectos. Los roedores, los ratones son los animales, son los enemigos número 1 de cualquier explotación pecuaria, principalmente las explotaciones avícolas, ya que contaminan el alimento porque lo orinan, se comen el alimento, dañan instalaciones, comen los animales, se comen los animales y transmiten enfermedades. Entonces son el enemigo número 1 de las explotaciones, son de las explotaciones pecuarias. Hablamos de gallinas ponedoras, pollos de engordo específicamente. Los enemigos número 1 son los roedores. Entonces hay que establecer un plan para control de roedores y evitar la entrada de animales a la granja, como perros, gatos. De igual manera, evitar la entrada de aves silvestres al galpón, ya que pueden afectar negativamente la productividad del lote. La razón de esto puede ser por el estrés, puede ser el estrés como factor primario. Cuando hay animales extraños, perros, gatos, que hacen bulla, corren, asustan a los animales, pues las estresan. Y si los animales están estresados, pues obviamente se ve afectada la producción. Entonces nos preguntan aquí, lotes de la misma edad o 2 edades. Lo recomendable es trabajar lotes de una sola edad. Hay lotes de una sola edad. Con esto evitamos la contaminación de aves adultas a las más jóvenes. ¿Listo? Aves de una sola edad y de la misma especie. Ya lo habíamos hablado. Entonces, debemos evitar el estrés en las aves. Estrés generado por ruidos, exceso de luz, olores extraños, por las vacunaciones, por personal extraño, por aves que no se adaptan a las instalaciones, por exceso de temperatura. Las temperaturas extremas afectan a los animales. Cuando hace mucho calor, el animal se estresa. Cuando hace mucho frío, el animal también mantiene estresado. Entonces, todos estos factores afectan el sistema inmunológico y
lo que permiten es que el animal mantenga estresado. Y si está estresado, se ve reflejado en la producción. ¿Listo? También debemos evitar el picaje o canibalismo. ¿Qué provoca el canibalismo? El canibalismo es cuando las aves se atacan entre sí, ¿sí? Cuando se produce canibalismo, cuando hay escasez de agua o de comida, ¿sí? Por eso debemos garantizarle a las aves, debemos garantizarle la ración diaria, ¿listo? En cuanto a comida. Y en cuanto a agua, sí debe ser permanente. El agua en una explotación pecuaria, en el caso de las gallinas ponedoras, debe ser fresca, abundante y de excelente calidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo más se produce canibalismo? Cuando la densidad poblacional es muy alta. ¿Qué quiere decir densidad poblacional alta? Cuando manejo mucha cantidad de animales por metro cuadrado. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior, que para la zona de donde nos encontramos, ¿sí? Donde las temperaturas son muy altas, la humedad relativa también, pues debemos trabajar máximo 6 animales por metro cuadrado. Pues si nosotros trabajamos 8, 9, 10 animales por metro cuadrado, ¿sí? Una alta densidad poblacional, pues se presenta que los animales se atacan entre sí, empiezan a picarse, se empiezan a atacar. Cuando la intensidad de luz es muy alta, el sol, habíamos hablado también de la construcción e instalaciones, ¿sí? La orientación, que no les pegue el sol directamente. Falta de sal o aminoácidos. Los alimentos concentrados garantizan que todos los nutrientes estén balanceados. Entonces, debemos suministrarle alimento adecuado para la etapa en la que están. Cadáveres expuestos por mucho tiempo, cuando la mortalidad permanece ahí por mucho tiempo, empiezan las aves a picotearse, a atacarse entre sí mismas, a comerse a las aves muertas. Es evitar a toda costa el canibalismo. Hay otro tipo de animales que también producen enfermedades en las aves, en las gallinas ponedoras, ¿sí? Es el llamado cucarrón o el coquitus, cucarrón de cama. Un nombre científico de este animal es Alphitobius diaperinus. Facilita la transmisión de algunas enfermedades como la enfermedad de Marek, salmonelosis y otras como la coccidia. Entonces, estos animalitos los encontramos cuando nosotros no realizamos un buen proceso de aseo y desinfección. Son animales que son diminutos, ¿sí? Vea, aquí el cisco, material de cama, este es el cisco. Aquí vemos un Alphitobius diaperinus, un cucarrón, un coquito, lo vemos ahí en el material de cama. Ellos se esconden debajo del material de cama, sobre todo y aparecen sobre todo cuando el material de cama está muy húmedo, ¿sí? Entonces, por eso debemos estar también pendientes del estado del material de cama. También debemos estar pendientes en las zonas donde ellos se encuentran protegidos, como las esquinas, ¿sí? Debajo de los comederos, por eso es que hay que rotar los comederos periódicamente, para que ellos no encuentren refugio. Cuando nosotros tenemos dentro del galpón algunos objetos que no tienen ninguna funcionalidad, como un trozo de madera, como un pedazo de bloque, debajo de esos ellos encuentran refugio, debajo de esos objetos ellos encuentran refugio y pues ahí se van a permanecer. Por eso es importante pues que solo en el galpón, dentro del galpón, esté lo estrictamente necesario. Comederos, bebederos, nidales. ¿Ya? El ciclo de vida de un Phytobius daperinus, huevo pasa a larva, ¿sí? Y pasa después a gusano, ¿sí? Cuando la cama es muy húmeda, permite la presencia de estos animales. Cuando los animales se echan, se acuestan, ¿sí? Con esa humedad que tienen en la parte inferior, ¿sí?
debajo de la cola y en todo lo que es el vientre, todo eso, el pecho, todo eso, pues por ahí se le meten los cucarroncitos vivos al animal vivo. Entonces vea que hasta los animales se lo pueden comer, como es un animal que es difícil, que tiene un caparazón que lo protege, es difícil que el animal lo digiera. Puede ponerle huevos dentro, vea, en el estómago muscular, la molleja de un animal, vea que ahí se reproducen. Veanlo, ahí los vemos. ¿Sí? Entonces, seguimos con la legislación del ICA para certificar una granja como biosegura. ¿Sí? Habíamos hablado ahorita, mantener aves de una sola especie dentro de la granja. Mantener la granja libre de malezas, escombros, basuras o cualquier material de desecho, pues actúan como hospederos de otro tipo de animales como los roedores, las culebras, ¿sí? Que pueden ser enemigos de las aves. Otros requisitos: empacar y transportar los huevos en bandejas de material desechable nuevo o en bandejas plásticas lavadas y desinfectadas. Con respecto al manejo del producto que es el huevo, transportar las aves vivas hacia la planta de sacrificio y las aves de levante hacia otras granjas en guacales previamente lavados y desinfectados, guacales plásticos, ¿sí? Para el transporte de animales. Cuando hablamos de pollo de engorde, ¿sí? Debemos transportarlos vivos en los guacales hasta la planta de sacrificio, ¿sí? Pero estos guacales deben estar en excelente estado. Otro foco de infección son las excretas, ahí hemos hablado, dice, para el transporte de la gallinaza o pollinaza. Gallinaza es el excremento de las gallinas y pollinaza es el excremento de los pollos de engorde. Dice, para el transporte de la gallinaza o pollinaza se debe contar con un sistema que asegure la no dispersión de la misma fuera del vehículo que la transporta. Entonces vemos que este camioncito tiene aquí esta protección para evitar que de pronto la gallinaza no se riegue en el camino y pues esté contaminando todo lo que se encuentra a su paso. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tratar la gallinaza? ¿Cómo debemos tratar la mortalidad? Nosotros podemos transformarla, ¿sí? Podemos transformarla por medio de un compostaje, ¿sí? El compostaje es la transformación de un residuo o un desecho a un material valioso. Esta transformación la realizan bacterias termófilas o bacterias que trabajan a altas temperaturas descomponiendo todo el material. Aquí vemos una recomendación para realizar un cajón para el compostaje, ¿sí? El largo, el ancho, ¿listo? Para fabricar un cajón como este, cajones para llevar a cabo el compostaje. ¿Sí? Bajo techo siempre, porque los rayos del sol pueden alterar el proceso o la lluvia también puede alterar. Entonces, ¿cómo se realiza el compostaje? En esos cajones que vimos en estas diapositivas, ¿sí? Depositamos una capa, aproximadamente 30 centímetros de pollinaza o gallinaza, ¿sí? Revuelta con el material de cama, ¿sí? Llámese cisco o llámese viruta. ¿Listo? Entonces, gallinaza o pollinaza revuelta con ese material de cama. Cuando ya las gallinas han cumplido su ciclo, cuando han salido los pollos de engorde, han cumplido su ciclo, han alcanzado el peso, van para sacrificio, nosotros podemos sacar esa pollinaza o la gallinaza en el caso de las gallinas, podemos transformarla. O cuando está muy húmeda, aún con los animales en producción, que nosotros retiramos esa gallinaza, pollinaza, ese material de cama lo retiramos, ¿sí? Y lo podemos utilizar para realizar el compostaje. Entonces, una capa de 20 centímetros, de 30 centímetros, perdón, de esa pollinaza dentro del cajón, luego una capa, perdón, de paja seco, ¿sí? U hojas secas, luego una capa de cadáveres, de mortalidades que se presentan, ¿sí? De 20 centímetros, luego repetimos el proceso,
otra capa de pollinaza o gallinaza ya de 20 centímetros, ¿listo? Hasta alcanzar una altura de 1.5 a 3 metros. ¿Listo? Entonces, esos permanecen ahí durante un tiempo. Luego que transcurre un tiempo, se puede revolver para que el material que está en la parte superior pase a la parte inferior y así sucesivamente. Cuando sabemos que el producto o el compostaje ya está listo, dice, el enfriamiento es el indicador de que el producto se ha estabilizado. Esto se realiza en un tiempo estimado de 28 a 35 días, ya cuando el producto está menudito, ¿sí? Y uno al tocarlo, pues no está ni caliente ni frío, está a temperatura ambiente. Esto ocurre entre los 28 y 35 días luego de haber iniciado el proceso. Dice una recomendación, la mortalidad diariamente se ubica en el cajón e inmediatamente se cubre con material de cama, como lo vimos aquí, ¿sí? Cadáveres, pollinaza, cadáveres, pollinaza. Ajá. Listo. Entonces, en este cuadro les quiero mostrar la temperatura que se eleva una pila de residuos que incluyen materia fecal de algunos animales, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos para el compostaje heces fecales de bovino que se llaman bovinaza, la temperatura de la pila se eleva hasta 70 grados centígrados. Cuando es de equinos o asnos, se eleva hasta 76, 77 más o menos. Cuando es de ovinos y caprinos, la temperatura se eleva hasta 81 grados. Cuando es de cerdos, ¿sí? Hasta 85 grados. Y cuando es de aves, ¿sí? La concentración de amoníaco es mucho mayor y por lo tanto la temperatura se eleva mucho más, hasta 90 grados centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados y pues 90 grados es cercano a una agua en su punto de ebullición, 90 grados centígrados. ¿Listo? Por eso que el proceso de descomposición cuando utilizamos la gallinaza es mucho más rápido, es mucho más acelerado, porque tiene mayor concentración de amoníaco esa gallinaza, esas heces fecales de la gallina ponedora o del pollo de engorde. Entonces, para complementar las normas de bioseguridad en la granja se debe implementar un plan sanitario establecido por un profesional, un médico veterinario zootecnista. Listo. Que el plan sanitario ya varía de acuerdo al tipo de explotación. Si son ponedoras, si son gallinas ponedoras, hay un plan sanitario y si son pollos de engorde, existe otro plan sanitario. Listo. Entonces, métodos y vías de administración. Dependiendo de la cantidad de animales, nosotros podemos utilizar X o Y vía de administración. Cuando son pocos animales, podemos utilizar estas vías de administración de medicamentos, como punción en el ala, inyección en el ala, intraocular, una gota, ¿sí? En el ojo, dependiendo qué enfermedad vamos a prevenir, subcutáneo, ¿sí? Entre piel y carne, o intramuscular en la pechuga. ¿Listo? Cuando son pocos animales, vuelvo y repito. Pero cuando son lotes grandes, 100, 200, 500, 1000, 2000, podemos utilizar métodos masivos, como por ejemplo el agua de bebida. Podemos diluir, en el agua de bebida podemos diluir el producto, ¿sí? Con el cual vamos a hacer tratamiento preventivo o curativo cuando ya está la enfermedad. En el agua de bebida o ya sea por aspersión, cuando diluimos el producto desinfectante en una bomba de espalda, ¿sí? Y podemos rociar a las gallinas con una gota que sea muy mínima, como un rocío, ¿listo? Que el medicamento lo toma por vía ocular, ¿sí? Ahí está entrando, ¿sí? Por el ojo y por ahí adquiere el medicamento o la droga que se está utilizando. Entonces, les recuerdo nuevamente que para poder certificar una granja como biosegura,
el ICA realiza 2 visitas, ¿sí? Va cuando usted solicita que quiere certificarse, el ICA le realiza una visita, dice, y dispondrá desde este tiempo de 15 días hábiles a partir de la solicitud para realizar la visita técnica de verificación. El ICA le da 15 días a usted para que usted cumpla con los requisitos, ¿sí? Y pueda ser certificado en la segunda visita. Cuando usted prueba todos los ítems o todos los requisitos, recibe el certificado, una certificación sanitaria de su granja. ¿Listo? Depende de si es una granja avícola, debe cumplir con unos requisitos. Si es una granja porcina, debe cumplir otros requisitos. Si es una empresa ganadera, una finca ganadera, ¿sí? También debe cumplir unos requisitos, las buenas prácticas ganaderas, y para poder ser certificado. Entonces, la certificación dice así, un ejemplo, certificación sanitaria. Dice, mediante resolución ICA tal, de tal fecha, la granja La Cuadrita, un ejemplo, registro sanitario, debe contar con registro sanitario esa granja, localizada en el departamento de Cundinamarca, municipio de Silvania, vereda Azafranal. Recuerden que las granjas deben estar ubicadas en zona rural, ¿sí? Lejos de centros urbanos. Tipo de explotación, levante y postura de codornices. Esta es una explotación de codornices. Aquí puede ser una granja de postura de gallinas ponedoras. Propietaria, Marta Lilia Franco, identificada con número de cédula tal, centro de incubación de especies menores 100. Cumple con los requisitos exigidos en la resolución ICA de 2008 y se encuentra registrada en la oficina local ICA Fusagasugá como granja avícola comercial biosegura. Esta es la titulación del certificado que le da el ICA. Granja avícola comercial biosegura. El certificado tiene vigencia por 2 años contados a partir de su expedición, dado en Mosquera tal fecha. Listo, este es el certificado de una granja biosegura. Listo, entonces, apenas se certifica una granja, usted no debe de olvidarse de las obligaciones. Dice, debe mantener actualizados los registros y conservarlos en la granja. Cualquier momento el ICA puede realizarle otra visita de inspección para para verificar que usted esté cumpliendo y siga cumpliendo con todos los requisitos. Que no haya cumplido con los requisitos únicos y exclusivamente para obtener la certificación, sino que el ICA va a seguir realizando visita permanente, ¿sí? Para constatar que usted sigue con los protocolos. Entonces, contar con la asesoría sanitaria de un médico veterinario o médico veterinario zootecnista con tarjeta profesional vigente. Debe estar asesorado permanentemente por un médico veterinario. Y la bibliografía de la presentación de hoy encontramos en estas diapositivas. ¿Sí? Fue una presentación apoyada en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que es el ente regulador o el ente de control en la producción agropecuaria en nuestro país. Entonces, hemos terminado el tema del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, comentario o pregunta, hacérsela saber directamente a su instructor por las vías de comunicación que les ha suministrado. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.